Hoy tenemos un nuevo episodio con una entrevista muy especial en Si hoy no vendes, hoy no comes. Y seguramente en algún momento escuchaste que el ratoncito Pérez se hace de oro, porque guarda tantos dientes y durante tanto tiempo que tiene casi una mansión, porque fijaros todo el marfil que vamos a poder tener. La persona que traigo hoy aquí a este podcast a entrevistar tiene contacto con los dientes, no es el ratoncito Pérez, de hecho es más, le gusta no tener que sacarlos, pero no solo ha hecho de su profesión de odontología una opción para poder conseguir vivir y vivir bien, sino que busca cada día la posibilidad de sí o sí hacer las cosas de forma diferente para conseguir una odontología más del siglo XXI y no aquella tan obsoleta que nos han contado. Y no solo eso, se dedica a que, y nos lo contará ella, a que la odontología no es una herramienta para ir sola, sino que ella dice que todo está integrado, desde casi la punta del pelo hasta la punta de la uña del dedo gordo del pie. Os presento, cómo no, a Sara Bureo. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenos días, encantada. Eres casi la socia del ratoncito Pérez. Me imagino que tus hijos pensarían qué vas a hacer con tantos dientes y si les darías en alguna caja a alguien, no vaya a ser que el ratoncito Pérez no pudiera conseguir acudir esa noche por la casa de cada niño. Bueno, justo ahora tengo a mi hija que está con un diente ahí a punto de caerse y tengo muchos dientes guardados, sí, porque, bueno, con tres hijos, pues tengo unos cuantos y ahí los tengo guardados. Sí, sí. Estudiaste odontología y me imagino que una de las cosas que vamos a hacer es cambiar muchas creencias de lo que puedan estar escuchando. Y yo que os conozco a varios odontólogos, hay como una reflexión de, "Buah, el odontólogo solo pone una clínica y de repente se forra, están de oro". Y de hecho, esto quizás los estudiantes de odontología que están saliendo deberían de conocer realidades para que luego no se lleven frustraciones y chascos. ¿Cuál es la realidad cuando uno sale de una carrera como odontología? Bueno, la realidad es, en primer lugar, que para ejercer la odontología, pues bueno, es algo que requiere cierto tipo de responsabilidad y entonces siempre lo primero de todo es que cuando tú terminas la carrera tienes que seguir formándote. O sea, directamente terminar la carrera y empezar a trabajar es complicado. Entonces tienes como que especializarte en algo o seguir formándote un poquito para poder empezar a trabajar, pero bueno, aún así... eh, la realidad es que hoy en día montar un negocio o una clínica dental, la inversión es un negocio que requiere una inversión muy elevada. Y por otro lado, la realidad es que no tienes ni idea porque nadie te ha enseñado nada de cómo funciona una empresa, que una Mm. clínica dental al final es una empresa, ¿no? Entonces, ese es un hándicap importantísimo que a mí, por ejemplo, me ocurrió. O sea, yo dije, el día que dije, bueno, voy a ver si voy a montar mi clínica, voy a montar mi propio negocio. Pues yo me monté una película y eso no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces hay una parte ahí que cojea mucho porque, bueno, por muy bueno que seas y por mucho que sepas de dientes, si no entiendes de empresa, es muy complicado llevar una clínica adelante. Antes de que nos cuentes toda esa decepción que tuviste de la idea que tú tenías idealizada sobre cómo podía ser tu empresa y tu clínica dental, me imagino si dices que tuviste que empezar a formarte, hubo una etapa previa antes de montar la clínica en el que harías algo más. ¿Estuviste trabajando para otras personas? ¿Cómo funcionaba? Sí, en mi caso sí. En mi caso estuve trabajando, bueno, yo soy una persona que me gusta hacer lo que hago, me gusta hacerlo bien y con seguridad. Y entonces durante mucho tiempo estuve, después de hacer mi especialización, digamos, que fue como en rehabilitación y prótesis y tal, lo que estuve fue trabajando en una clínica de estas como más generales, ¿no? Para hacer un poco de todo. Porque yo lo que quería era como aprender, coger mano y a partir de ahí también me sirvió. Había muchos compañeros míos que terminaban la carrera y se montaban la clínica directamente. Entonces yo necesitaba tener claro por dónde quería ir. Entonces estuve unos años trabajando para diferentes clínicas y eso me sirvió un poco pues para ver qué era lo que más me llamaba la atención y qué era lo que más me gustaba. Pero bueno, estuve bastantes años trabajando como colaboradora, que eso es muy habitual entre los odontólogos, que tú colaboras en otra clínica dental y te vas moviendo, ¿no? Vas a una clínica, vas a otra a lo largo de la semana, no sueles estar en un sitio fijo, aunque eso ha cambiado porque ahora
los odontólogos que están saliendo ahora mismo, muchos están, pues bueno, contratados a sueldo como un trabajador más en una empresa, pero antes, bueno, cuando yo empecé, los primeros años no era así, tú trabajabas como colaborador para otros. Entonces sí, estuve mucho tiempo haciendo eso y me sirvió, me fue muy bien. La verdad es que me fue bien porque yo o sea, no iba a montar una empresa así sin saber, bueno, no sé, tampoco tenía esa inquietud realmente en ese momento. Pero Cuando bueno, alguien... un día sí empecé a soñar. Claro, y fijaros que me imagino que parte de esos sueños vienen de situaciones que a lo mejor pueden ser extremas, porque cuando te vas de una clínica a otra y trabajas todos los días con clientes que son distintos, intuyo que en esa clínica los clientes no eran tuyos, los clientes eran de la propia clínica, tú trabajabas y te llevarías un porcentaje. Entonces, Correcto, ahí empieza la gente, porque claro, hay dos opciones, pero hay ese tipo de venta, es siempre intercambio de tiempo por dinero. O sea, tú trabajas 20 clientes, pues vas a ganar más que si trabajas en 5 clientes cuando estás en colaboración, porque vas a un porcentaje que imagino que depende de la clínica. Hay algunas que se manejan entre un 40 y un 60, un 50-50, un 70-30, dependiendo de cuál sea la situación. Desde aquí, y valorando que ya he trabajado con 7 odontólogos distintos y 7 clínicas diferentes, no creo que debiera de pasar de un 40% para el colaborador y un 60% para la clínica por un simple motivo, porque los gastos, todos los gastos les está cubriendo la persona que se está arriesgando su dinero, ¿no? Que es el propio empresario, desde tener el circuito de registro sanitario, todas las inspecciones, el sí, alquiler sí, de bueno, sillas, que son cosas que son muy caras. Pero ese modelo, o por lo menos hasta ese momento, es un tiempo por dinero. Tú trabajas más tiempo de tu vida y entonces por ese tiempo de tu vida te están dando pasta. Cuando alguien se da cuenta de que trabaja mucho y trabaja para otro, porque me imagino que esa fue la reflexión, a mí me pasó lo mismo, de pensar que, joder, con todo lo que estoy trabajando, este tío se está forrando porque está llevando un porcentaje, es cuando me empieza a decir, pues me voy a poner mi sitio, porque si puedo conseguir trabajar, trabajo para mí. Y creo que ese es el primer error que cometemos. No sé si tú lo viste de esa manera, porque vemos todo lo que podemos ganar, pero no vemos todo lo que tenemos que gastar. sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo entiendo mucho ahora, por ejemplo, a mis colaboradores, que yo ahora pues estoy en la situación contraria, ¿no? Tengo mi clínica y están mis colaboradores viniendo y claro, yo les entiendo muy bien porque yo he pasado por eso y entonces ellos sienten que yo me estoy forrando, Ujú. ¿no? Por el hecho de tener una clínica dental, que es lo que hablábamos al principio. Y no es así, eso era lo que yo sentía, ¿no? Pensaba, ostras, pues si yo estoy ganando un porcentaje y el dueño está ganando pues un porcentaje mucho más elevado, pues jolín, seguro que es algo realmente rentable. Y al final, bueno, cuando te metes en el mundo no sé, supongo que otros tipos de centros sanitarios no sé si son iguales, pero desde luego la odontología, los gastos son brutales a nivel de, bueno, sobre todo material, equipos, bueno, es algo... Y entonces ahora entiendo muy bien, ¿no? La otra parte, ¿no? De que los colaboradores piensan que es un negocio muy rentable y realmente es complicado de sacarle esa rentabilidad. Porque, Hablando bueno, al final es eso lo del tiempo, ¿no? Que hablamos, sigue siendo un negocio en el cual tú tienes que dedicar mucho tiempo para rentabilizarlo y para, digamos, facturar. Para que la gente se haga una pequeña idea, desde una clínica pequeña, ¿desde cuánto podríamos estar partiendo, saber la inversión que tiene que conseguir hacer una persona antes de poder abrir las puertas y decir, empiezo a ver clientes? Ya imagino que Claro, el extra es infinito, pero el sí, inicio, sí. Claro, yo puedo hablar de mi caso, por ejemplo, pero bueno, podemos estar hablando, es que depende de las expectativas que tengas y depende del tipo de clínica que quieras montar, porque realmente la horquilla es muy amplia. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que me gusta hacer las cosas bien, estamos hablando de 300.000 euros. fijaros para gente que puede conseguir iniciar 300.000 euros. Tú dices, sí, pero puedo conseguir hacer una facturación, imagínate, de 20.000 euros, pero claro, en esa facturación no solo lleva los gastos, sino la recuperación de las inversiones anteriores. De ahí que creo que todo el mundo necesita saber hacer números. Y como tú decías antes, en ninguna profesión sanitaria, en medicina tampoco pasó, nos enseñan a hacer números y no entendemos ni siquiera casi ni qué es un préstamo, ni cuál es una hipoteca, ni qué es lo que es el interés, ni lo que es un TAE, ni los impuestos que tenemos que pagar, ni qué IRPF tenemos que ponernos, ni tenemos que tener autónomos, ni si es una empresa, una SL, es un Sí, puto sí, caos.
que en ninguna carrera nos enseñan, pero que es imprescindible, ¿no? Sí, sí, se aprende a hostias, o sea, tal cual. Se aprende bueno, a ver, hay cosas que, pues bueno, tienes tus gestores, tal, pero al final el camino es el que te va enseñando, pero yo realmente, vamos, si pudiese empezar, sería muy distinto, muy distinto. De hecho, fíjate que a nosotras nos conocimos porque tú entraste en una formación, entraste en Radar para poder conseguir aprender a vender. Y desde ahí quiero conseguir ver una diferencia. Y es que una de las cosas que veo que pecan mucho los sanitarios es que esperan a que lleguen los clientes. Creo que en otras profesiones también. Pero pensamos que simplemente por abrir una clínica y poner un cartel, la gente lo va a ver, se van a volver locos y entonces van a entrar y te van a pedir una cita y no hacemos nada. Esperamos a que la gente simplemente llegue. Y tú dices, pero es que tengo la consulta llena. Pero si esperamos a que nos llegue, al final es como mucho un 20% de la tajada del pastel que podrías estar comiéndote. Sí, 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 totalmente. Pero es verdad que nadie nos enseña tampoco pues a eso, ¿no? A vender, entre comillas, que ya es una palabra de por sí que a los sanitarios nos cuesta mucho y nadie nos enseña. Entonces, pues bueno, eh, sí que te tienes que buscar la vida porque al final te tienen que conocer, ¿no? Pero siempre se hacen cosas como a nivel, o por lo menos yo así lo hice, ¿no? Cosas muy a nivel muy local, confiando en el boca a boca. Yo, o sea, tenía esa creencia errónea, ¿no? De decir, bueno, pues si una persona viene y está contenta y está satisfecha con el servicio, pues la gente de su alrededor lo va a saber y pues a través de ahí, ¿no? Entonces yo confié mucho en eso, realmente me funcionó, pero fue un camino muy lento. Es decir, a mí fue un camino que me funcionó porque ocurrió así, ¿no? Entonces eso es exponencial porque al final cada persona que viene, pues si tiene a su primo, si tiene a su amigo, si tiene, ¿no? De eso se convierte en un árbol y es exponencial, pero es muy lento, ¿no? Entonces ocurre, pero es muy lento. Entonces hay otros caminos que te permiten, por lo menos ese primer contacto con gente, pues que sea más rápido, ¿no? Porque a mí, pues bueno, personalmente he crecido, pero muy lento. Y al final el tiempo, esa lentitud es lo único que no paga una tarjeta de crédito. O sea, Correcto. si tenemos para poder conseguir un mismo resultado que utilizar 10 años y si hubiendo pagado para poder haber visto cómo hacerlo de otra manera, podemos hacerlo en dos, Sí, pues no nos sí, damos cuenta de exactamente cuántos son esos 8 años. Bueno, yo sí. sé que empezaste con la clínica con la idea de que querías intercambiar, no intercambiar tanto tiempo por dinero y cuando te metiste en la clínica viste que al final también era un intercambio de tiempo por dinero, pero mucho más allá porque Mucho tenías peor, responsabilidades, mucho entonces peor. tiempo tenías que pagar. Sí. ¿Qué sucede en esa situación? Pues claro, me imagino que llega un momento uno que dice, "Pf, es que no puedo más, lo mandaría toda la mierda, cerraría la clínica y me volvería a ser colaborador y que piensen otros y que Sí, paguen sí, no, otros". no, totalmente, lo he pensado muchas veces, sí, sí, muchas veces. La verdad es que sí. Y hay momentos, al final, pues bueno, personalmente me encanta mi profesión y eso es lo que ha hecho que haya seguido adelante, ¿no? Y aparte de que hay una parte, en mi caso, una parte humana, de equipo, que también eso me ha hecho tirar para adelante, ¿no? Las personas que forman parte de mi equipo, pues, bueno, siempre ha sido algo importante para mí. Y entonces, pues, eso por un lado y el hecho de que me encante mi profesión, pues, me ha permitido seguir adelante, ¿no? Y a veces, pues, esa fuerza que te hace levantarte cuando ya no, cuando ya no puedes más, pero dices, venga, va un poco más. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones yo personalmente he estado a punto pues eso, de vender la clínica y volver a mi situación anterior, pero al final cuando trabajas para otro también hay esa parte, ¿no? No sé, dejas de como de soñar, dejas de tener proyectos, dejas de, no sé, cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí que es verdad que el hecho de montar mi propio negocio durante mucho tiempo ha empeorado esa situación, porque he tenido que dedicar el tiempo que dedicaba a los pacientes y además he tenido que sumar el tiempo que dedicaba a la gestión. Bueno, que Entonces, la vida casi desaparece. Sé que eso lo has estado cambiando y que de repente te diste cuenta, la primera vez que hablamos, que no podías conseguir seguir intercambiando tiempo por dinero y ahora
estás creando productos que son más escalables de una forma exponencial, trabajando menos horas o que dependan menos de ti. Y como eres un culo bastante inquieto, has decidido que la odontología no se quedaba sola, sino que había determinadas herramientas o técnicas que podían utilizarse en colaboración con otros profesionales. Y sé que ahora mismo estás formando en temas de rehabilitación neuroclusal, creo que se dice así, RNO, Sí, sí. a logopedas. ¿Qué es eso, Sara? Pues a ver, la rehabilitación neuroclusal en sí es una de las especializaciones que yo he elegido, porque al final creo que una parte del éxito de un negocio es la diferenciación. Y entonces, bueno, como es algo que no es muy conocido, pues es una de las especialidades que yo he elegido. Y eso trata un poquito de no tanto ver si tienes caries o si, pues lo típico, ¿no? Te hace falta una limpieza o te hace falta un implante, sino de ir un poquito más allá, ¿no? En la boca y ver un poquito cómo la boca está funcionando, cómo la boca, cómo esa persona está masticando, cómo esa persona está respirando y según eso esté ocurriendo, pues eso va a tener una serie de consecuencias. Entonces, para la salud en general, para el crecimiento y el desarrollo de los niños, para ciertas patologías que están muy relacionadas con la boca. Entonces eso es lo que a mí me ha como más llamado la atención y estoy en ese camino, ¿no? De trabajar por ahí, pero al final hay más especialistas que trabajan con la boca y con esas funciones de la boca, que son masticar, respirar, etcétera, y uno de ellos principalmente es el logopeda. Ujú, Entonces, los logopedas también trabajan un poquito todas esas funciones que son imprescindibles para la salud, pero ocurre que entre logopedas y odontólogos falta mucha comunicación, ujú. porque los logopedas se forman de una manera, los odontólogos se forman de otra manera. Los dos trabajan en el mismo sitio, en la misma área, que es la boca. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente trabajan dentro del mismo sitio y ocurre que no hablan el mismo idioma en general. Entonces, cada uno trabaja su parte y no suelen comunicarse. Entonces, la rehabilitación neuroclusal, como es algo muy funcional, mm, es algo que está muy relacionado con precisamente las funciones, que es lo que trabajan los logopedas. Entonces, lo que estoy tratando es de unificar un poquito y trasladar el idioma de los odontólogos a los logopedas para Ujú. que, en beneficio del paciente, podamos comunicarnos mejor y pueda ser un trabajo más efectivo. Claro, estás diciendo justamente que una clínica para poder conseguir tener cierto éxito pretende la diferenciación. Un logopeda que pueda conseguir estar escuchando esto ahora también puede implicar que si se especializa y consigue entender más cómo poder trabajar esa parte de rehabilitación neuroclusal, conseguirá también clientes que estén mucho más diferenciados, que sean más exclusivos y que evidentemente si ofreces algo que tiene más valor, también el precio será mayor y no tendrán que conseguir estar trabajando ese intercambio de tiempo por dinero. Sí, para mí es básico y realmente creo que por lo poco que he conocido, pues eso, ¿no? A las logopedas con las que he contactado, etcétera, también tienen esa creencia, ¿no? De tiempo por dinero, de estar muchas horas en clínica y realmente la diferenciación, por ejemplo, en rehabilitación neuroclusal, al final si haces las cosas distinto, yo, por ejemplo, en la clínica es verdad que el hecho de trabajar distinto, ¿no? De mirar cosas que otros odontólogos a lo mejor no miran, o sobre todo en los niños, ¿no? De ver pues cómo es su postura, cómo, no sé, el integrar un poquito y ver un poquito más allá de los dientes, ¿no? Sino ver una cosa más global, esa diferenciación ha hecho que venga más gente, porque, oye, mira, pues oye, pues ahí fíjate que están haciendo esto que no es lo habitual que la gente que está acostumbrada. Y en logopedia yo entiendo que es exactamente lo mismo. Si tú haces las cosas distinto, vas a tener más clientes y vas a poder cambiar tus tarifas. Es algo que también se tiene que trabajar, de todas maneras. Es algo que también requiere un trabajo de, de mentalidad, pero para mí es clave, es clave. De hecho, una de las cosas que yo veo, y ahora me contarás más cuáles son las objeciones que tú estás viendo, es que yo ahora que trabajo con muchos logopedas y que están en la formación, tanto en Radar como en la Montaña Rusa de las Ventas,
es que hay mucha escasez económica desde el punto de vista mental. No tanto de sus bolsillos, que no conozco sus cuentas corrientes, pero sí mentalmente. Es como que les han enseñado a que son un poco como las cenicientas de la sanidad, ¿no? O sea, yo creo que hay como en sanitarios estamos pues los médicos, los odontólogos, los veterinarios, los fisios, los logopedas, los educadores sociales, los trabajadores sociales, somos todos una rama en la que de una manera u otra somos sanitarios y trabajamos por el favor y la puesta de valor por ese paciente que tenemos delante, esa persona, pero no han contado eso en algunos de los sectores. Y de hecho, algunos simplemente por el mero hecho de tener esa etiqueta ya creen que no pueden conseguir cobrar un precio que es más, y es que un logopeda nunca va a poder conseguir cobrar más de 50 euros. O sea, yo he tenido discusiones con algunos, de, pero ¿cómo voy a poder cobrar más de 10 euros por un curso? ¿No? O sea, y es ridículo porque tienen una formación, una especialidad, están invirtiendo continuamente o gastando dinero en formación. Imagino que una de las objeciones que puedan aparecer es ¿cómo voy a pagar por esto si es un precio que a lo mejor no voy a poder conseguir rentabilizar, ¿no? Sí, sí, es la principal objeción. Es la principal objeción es a la hora de hacer formaciones como la que yo imparto, la principal objeción es el dinero, desde luego. Estamos valorando un precio que es bajito, porque conseguir tener una diferenciación y que puedas dar una parte, ¿de qué precio estamos hablando cuando hacen una formación contigo, Sara? Bueno, en este caso estamos hablando de una formación de especialización que son 937 euros. Es que claro, a lo mejor es que yo estoy en otro tipo de mentalidad, ya. No, el otro día, cuando me planteaba que estábamos en Tokio, solo pensar que tienes que estar 220 minutos en una puta fila, es que, vamos a ver, ¿dónde está la puta tarjeta para que yo pueda conseguir pasar con prioridad? Porque es que no valoramos nuestro tiempo. Y cuando nosotros no nos diferenciamos y no nos especializamos, al final tenemos que comer muchísima más morraña. Vamos a conseguir tener una no mediocridad, pero me estás hablando de 937 euros. ¿Sabes qué? Es que simplemente la inversión que haces al mes, si nosotros dividimos esos 900 entre 30, nos estamos planteando que son 30 pavos al día. O sea, por conseguir marcar una diferencia. Creo que no valoramos exactamente lo que significa esa parte de precio, y a lo mejor la jugada no es si tengo o no tengo el dinero, sino si yo siento que me merezco poder conseguir invertir en mí, porque esos son los mismos 937 euros. Si se les piden por poder conseguir tener unas vacaciones, porque las llantas de un coche son muchísimo más espectaculares y tengo que conseguir pagarlas, o porque estoy pagando Netflix, que al final estoy pagando más y he pagado mucho más invertido Sí, al mismo valor. es una cuestión de muchas veces de, pues eso, de prioridad. Bueno, eso pasa con todo, porque al final muchas veces la gente, pues yendo al dentista mismo, no están dispuestos a pagar según qué precios por, no sé, cosas como muy básicas, ¿eh? Ya no te hablo de cosas superfluas de estética ni nada, cosas muy básicas y la gente pues no está dispuesta y luego, sin embargo, gastan el dinero, pues eso, ¿no? En otras cosas. Yo es que yo la formación, por ejemplo, creo que es algo que invertir en formación tienes que pensártelo mucho. Es verdad que a veces no sabes muy bien, ¿no? Cómo te va a resultar, porque al final yo he hecho muchas formaciones y no sabes cuál va a ser el retorno, ¿no? De esa formación, en qué te va a repercutir en cuanto a beneficio económico para ti a la hora de, pues, de diferenciarte o de lo que sea. Pero yo siempre he buscado eso en las formaciones, es decir, esta formación no es solo el conocimiento, ¿no? Es decir, voy a poder saber más de eso, está muy bien, pero tiene que haber algo más. Una formación tiene que permitirte, pues eso, ¿no? Que tengas luego un retorno porque te va a permitir, pues eso, pues hacer las cosas distintas, implementar algo que otros no tienen, bueno, una serie de cosas que para mí son básicas a la hora de hacer una formación, ¿no? Que te permitan la diferenciación. Para mí es importantísimo, pero bueno, cuesta invertir. Yo, bueno, si lo veo claro, voy de cabeza, aunque me cueste, ¿no? Pero bueno, entiendo que sí, que hay esa objeción, que es la principal. Que en eso yo creo que funciona mucho ese modelo que nos han enseñado de no ganar, ¿no? ¿Qué va a suceder si yo pago y de repente no consigo absolutamente nada? Pero es que si tú no pagas, la respuesta segura es que no vas a poder conseguir nada porque vas a tener siempre que estar en otro modelo distinto a lo que te han contado. Bueno, y que lo que consigas también depende de ti, cuidado, porque al final tú haces una formación de cualquier tipo y tú puedes utilizarla de muchas maneras. O sea, realmente te puedes quedar con lo que has aprendido y ya está, pero al final lo que se trata es de luego poder eso aplicarlo y venderlo.
¿no? Y que te permita ese cambio. No es solo aprender y saber más y bueno, como ya sé más, soy distinto al de al lado. Soy distinto, pero de alguna manera tendré que demostrarlo, trabajarlo, venderlo, eh, cambiar mis tarifas en caso de que lo decidas. O sea, tienes que luego saber utilizarlo, digamos, ¿no? Sé que ahora no tienes los mismos miedos, pero antes has dicho que a los sanitarios nos enseñan la palabra vender y casi huimos de ella. Em, ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad respecto al tema de las ventas desde que iniciaste hasta ahora? Bueno, yo he sido la Madre Teresa de Calcuta durante muchos años. O sea, tal cual, era mi apodo, porque yo, o sea, era como, venía la gente a la clínica y era como, no, no le cobres, no, no le cobres, porque me sabía mal, bueno, no sé, esa cosa que tenemos los sanitarios. Y la palabra vender, bueno, ahora la digo ya con cierta soltura, pero es que no era incapaz de decir la palabra vender a un paciente. Es que no, o sea, era algo que no, que me costaba mucho, pero al final, pues es eso, ¿no? No deja de ser un servicio por el que te pagan y eso es una venta. Entonces, eh, Para que la ha otra cambiado totalmente, ¿no? Es valor, decir, dime. para que la otra persona consiga un valor. O sea, es Sí, sí, que claro, exacto. pero a ti no se te ocurriría pensar que en el cine te van a invitar o que el notario no te va a cobrar o que de repente un abogado te va a salir gratis. Sí, sí, o incluso cualquier otro médico, porque los odontólogos, a ver, yo al principio, hasta hace bien poco, mis primeras visitas no las cobraba, porque los demás no las cobraban, ¿no? Entonces, y tú te vas al otorrino o te vas al dermatólogo a que te hagan una visita y por una primera visita que te dicen hola y adiós y dura 5 minutos, te cobran 100 euros tranquilamente. Y un odontólogo, pues bueno, como los odontólogos no cobran las primeras visitas, pues bueno, pues yo tampoco. Entonces, bueno, este tipo de cosas se tienen que trabajar un poco a nivel de mentalidad, la verdad. Pero bueno, siempre aparece el miedo, ¿no? Cuando tú tienes tu propio negocio, pues ese miedo, ¿no? De decir, que si no voy a tener clientes si cobro, ¿no? Claro, Eh, pero sí, sí, claro. A ver, entiendo justamente esa disposición. Es, si cobro no tengo clientes. Ya, pero es que si atraes a clientes a los cuales no les estás cobrando, sí, la sí, probabilidad de que te paguen va a ser cero, pero tú sí que estás pagándolo tú. De hecho, yo sí, suelo sí, decir sí, que no hay nada gratis, alguien paga la factura. La diferencia es que tú estabas de Teresa de Calcuta y quien está pagando la factura sería tu pareja, tus hijos, o sea, una situación económica que es totalmente distinta. Y esto es importante que la gente lo sepa porque si ese paciente no tiene que conseguir estar contigo, pues evidentemente que se vaya con otra persona. Pero es que no hay nada absolutamente gratis, porque si lo vas a hacer gratis y no vas a meter ni un solo dinero, por lo menos que no te cueste, que puedas estar en casa, tirada en el sofá con tus hijos y no tener que conseguir gastar tu tiempo, que es que no valoramos nuestro tiempo. sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué consejos, Sara, antes de que terminemos, les darías a la gente que está arrancando, tanto a logopedas que puedan especializarse, a odontólogos que a lo mejor montaron su consulta y las cosas no funcionan respecto a la venta? ¿Qué consejos les podrías dar tú, tu Sara de ahora? Porque me imagino que tu Sara de hace 20 años sería totalmente distinta, pero la Sara de hoy, del 2024, ¿qué les diría? En primer lugar, les diría que es necesario entender de un mínimo de, ¿cómo te diría yo? Gestión económica, ¿no? De un mínimo de economía, de números, de toda una base, pues eso, ¿no? Empresarial muy básica, ¿no? A nivel de finanzas, a nivel de los diferentes apartados, ¿no? Que tiene una empresa. Hay que conocer un poquito de cada uno. Mm, Otro consejo es, pues eso, ¿no? Gente que está especializada en gestión de este tipo de empresas, si es posible, pues muy especializado pues, en el ámbito dental, en el ámbito, pero en general en el ámbito sanitario, mm, que se dejasen asesorar y que, o sea, al final es no ir solo, por un lado, ¿no? Que eso al final te das cuenta de que aunque tengas que invertir en que alguien te ayude, luego eso te va a facilitar el camino y te va a poner las cosas más fáciles. Por un lado, a nivel de gestión. Y luego, por otro lado, a nivel de eso, ¿no? De ventas, de mentalidad, ¿no? Sobre todo, también
es importante ahí tener una mentalidad no como la que nos ponen de serie a los sanitarios un poco, sino poder cambiar, ¿no? Esa mentalidad a la hora de, tanto a la hora de poner precios a tus tratamientos o a la hora de plantearte nuevas opciones de nuevos proyectos, ¿no? Que no sean solo el vender tu tiempo por dinero, en fin, a distintos niveles, el hecho de cambiar tu mentalidad y estar, pues eso, ¿no? En otras, acompañado al final, ¿no? Por un lado, acompañado de otras personas que puedan estar en procesos similares y de gente que te forme o te ayude en ese camino, ¿no? De cambiar tu mentalidad, por un lado, la parte empresarial y por otro lado, la parte de mentalidad. Son las dos cosas principales que nos fallan y en las que aconsejo también invertir. Qué importante y qué reflexión. Bueno, ¿a quién vas a recomendar para que venga a este podcast? ¿A qué persona tú dirías que tiene que estar aquí porque entiende que las ventas son importantes y que los negocios, los proyectos, para que no sean hobbies caros, tienen que conseguir pasar por dinero, pasar por valor, por saber vender? ¿A quién recomendarías para que pudiéramos llamar a este podcast? Mm, pues ahora mismo no sabría qué decirte. ¿Te refieres a algún compañero sanitario o Sanitario, no a sanitario, quién? persona que de repente tú consideres que puede conseguir aportar valor dentro de este grupo para que la gente le escucha, alguien a la que tú consideres que tendría que conseguir hablar. Hombre, pues yo ya que estoy trabajando con logopedas, quizá podríamos hablar con Beatriz Ruiz, que creo que ella también ha hecho ese camino, ¿no? Ese cambio de mentalidad y bueno, ese cambio de chip, de hacer las cosas no como se supone que está establecido. Y Ujú. entonces, pues el camino que ella ha recorrido creo que también puede ser interesante para escucharlo. Pues nos ponemos en contacto con ella. Sara, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en este podcast, explicándonos que no todo es tan bonito como parece, que a veces nos hacemos ciertas ilusiones y castillos de arena y tenemos que conseguir saber sobre gestión financiera y educación financiera básica y sobre temas de ventas para que no pase factura ni desde el punto de vista emocional ni desde el punto de vista económico y sobre todo que nuestra gente no termine pagando las facturas porque no vaya a ser que nos etiqueten como Santa Teresa de Calcuta, que me ha gustado mucho. Mil Sí, gracias. sí, total, total. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias, Rosa, por invitarme. Chicos, pues ya lo habéis oído. Gente real, gente como tú, gente que pueden ser sanitarios, no sanitarios, gente que vive con sus ilusiones, en el que no siempre se lo han puesto fácil y nunca le han contado formación previa, pero que no se le hayan dado no significa, como ha hecho Sara, que no ha buscado sus posibilidades para seguir consiguiendo formarse en educación financiera y en ventas. Y ahora te toca a ti. Si tú quieres que las cosas funcionen, que tus proyectos y que tus hobbies se puedan llevar a cabo, hay una cosa que tiene que pasar y es que tienes que aprender a vender. Porque recuerda, si hoy no vendes, hoy no comes. Así que si quieres saber más, ir viendo todo tipo de estrategias y gente y personas a la que estamos entrevistando, no se te olvide, apúntate a rosamontana.com y tendrás la posibilidad de que en algún momento tú y yo charlemos. Sobre todo porque las ventas es nuestra forma de diferenciarnos y ver que las cosas pueden ser logradas. Que no sea simplemente un objetivo, sino que sea y se transforme en una grata obtenida. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast.